En el libro de Hechos, en el capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hoy me gustaría tratar sobre el tema unción para la conquista. Estas fueron las últimas palabras que el Señor Jesús pronunció a sus discípulos antes de ascender al cielo. Por 30 años Jesús no se atrevió a llevar a cabo la obra del ministerio, sabiendo que sin la ayuda del Espíritu Santo no sería posible. Después de su bautismo en agua, el Espíritu Santo vino sobre él en forma corporal como de paloma y permaneció en él. Allí fue que comenzó su obra ministerial. Luego de compartir 3 años con sus discípulos y ya a punto de partir, les instruye para que entiendan que la obra del evangelismo implica tener un respaldo sobrenatural. Y esa es la función del Espíritu Santo. Él viene a inspirar a cada creyente que se disponga en hacer la obra de Dios. Cuando el día del Pentecostés llegó, los apóstoles recibieron el poder del Espíritu Santo. Entraron en otra dimensión espiritual y ministerial, pues señales, maravillas y prodigios empezaron a ser manifestadas a través de ellos. Días antes de haber recibido la promesa, Pedro había negado al Señor en 3 ocasiones, pues su corazón estaba lleno de temor. Mas cuando recibió la promesa del Espíritu, fue libre de todo temor y revestido del poder de Dios, que ahora moraba prácticamente en la vida de él. Hasta pudo enfrentarse al mismo tribunal que condenó a Jesús. No se dejó intimidar por ellos y tampoco permitió que nada lo desenfocara de la misión que su maestro le había confiado. Luego la iglesia primitiva decide empezar la obra misionera y después de ayunar y orar ungen a Bernabé y a Saulo, encomendándolos a la voluntad de Dios. Ellos tuvieron que enfrentarse ante poderes demoníacos, conocidos como Barjesús, un brujo poseído con 4 espíritus diabólicos que operaban a través de él, a quien Pablo los identificó como el espíritu lleno de todo engaño, el espíritu de maldad, el espíritu hijo del diablo y el espíritu enemigo de toda justicia. La misión de estos poderes demoníacos era trastornar los caminos rectos del Señor. Esto está en el libro de Hechos, capítulo 13, verso 10. Después de que Pablo los reprende, vino liberación y el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. En la carta a los romanos, el apóstol expresó: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Esto está en Romanos capítulo 8, versos 31 y 32. Debemos entender que el Espíritu Santo es el mejor guía, el que nos puede ayudar, razón por la cual el mismo Señor le dice a la iglesia que no hiciera absolutamente nada hasta que hubiesen sido investidos del poder de lo alto. Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, él fue fiel a su llamado, era el Dios Hijo, pero al partir de este mundo envió al Espíritu Santo. Hoy en día el Espíritu Santo es el representante delegado por Dios, que es al mismo tiempo el mismo Dios, y Él es el que nos va a guiar a toda verdad. Por tal motivo, mantenga una unidad, una comunión íntima, permanente con el Espíritu de Dios. Carlos Garzón vivió desde los 13 años en el Cartucho, un sector de la ciudad de Bogotá donde reinaban el tráfico de drogas y la delincuencia.
Cuando creció se involucró en el negocio que manejaban su padre y su abuelo, vender botellas de licor adulterado. Carlos empezó a ganar un promedio de 7 millones semanales. A pesar de que era un oficio rentable, el dinero se desvanecía y Carlos seguía viviendo en la misma miseria. Llevaba una vida de vicio con su esposa. Sus 3 hijos crecieron en medio de la pobreza y generalmente las reuniones familiares eran para compartir droga. A pesar de que conoció del Señor en el 2012, se apartó de sus caminos y 2 años más tarde, cuando Carlos se encontraba en la cárcel, la voz de Dios le habló a través de Proverbios 13:20. El que anda con los sabios, sabio será, mas el que se allega a los necios será quebrantado. Tomó la decisión de llamar a su líder y regresó, pero no podía dejar de consumir vicio y recaía vez tras vez. Desesperado, una noche clamó al Señor y desde ese día fue transformado. El Señor restauró su hogar. Ahora Carlos es dueño de su propio negocio con ganancias mayores. Nació a una vida de pacto y de ofrenda. El Señor lo bendijo con una casa donde hace su célula. Su hijo mayor entró a la universidad y sus familiares han llegado poco a poco a los pies de Jesús. Le invito a que me acompañe en la siguiente oración. Amado Jesús, gracias por enviar al Espíritu Santo. Él ha sido mi guía, mi ayuda y mi compañero. Creo que he recibido el poder de Dios que me hace un testigo fiel de esa palabra poderosa que solamente la puede inspirar el Espíritu Santo. Y gracias a que el Espíritu Santo mora en mí, puedo andar en lo sobrenatural y ver milagros extraordinarios. Te amo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Declare juntamente conmigo: dentro de mí está la fuerza de conquista, que es el Espíritu de Dios que nos dio redención.